Gracias por continuar con nosotros. Y mire, ya le comentábamos antes de irnos a esta pausa todo lo que se ha actualizado con respecto a esta problemática sanitaria allá en Hermosillo, Sonora. Esto por la administración de sueros presuntamente contaminados. Hasta ahora ya suman 7 las víctimas mortales. El médico responsable de esta prescripción del suero ya causó la muerte de 7 personas. Actualmente no se tiene en calidad de no presentado. No se sabe más detalles hasta el momento. Pero esta información, mire, es lo que hasta el momento se sabe de este caso. El doctor Maximiano N., quien estaba al frente de una clínica homeopática donde se aplicaban sueros vitaminados, llegó a prescribir estas soluciones incluso para aliviar la resaca derivada del consumo de alcohol. Lo anterior ha sido confirmado por familiares de las víctimas, entre ellos Zulema Yasmín Lagarda Hurtado, madre de Said, un joven de 22 años que perdió la vida tras recibir una de estas soluciones con supuestas vitaminas. Pues según él lo hacía por vitamina, por energía, cuando empezó a hacer, y esta última vez dice mi nuera que le dijo, pues por la cruda, que amaneció crudo. Zulema Lagarda señaló que no desistirán hasta que el caso sea esclarecido y se haga justicia por la muerte de su hijo. Porque queremos todos los afectados de las familiares fallecidos, y queremos justicia nada más, queremos que esto se esclarezca y pues que paren con todo esto, que ya no salga más gente afectada. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante este tipo de productos. Es que la piensen 2 veces antes de aplicarse cualquier cosa, porque pues así como mi hijo, ya él anteriormente se había puesto esos sueros y pues ya les tenía confianza. Hasta el momento, la clínica ubicada en la colonia Jesús García continúa bajo resguardo de las autoridades, en espera de que la COFEPRIS lleve a cabo los análisis de laboratorio correspondientes y determine la causa de los fallecimientos. Por su parte, la Secretaría de Salud mantiene un registro de 10 casos sospechosos. Además, una persona permanece hospitalizada con diagnóstico reservado y otras 2 ya fueron dadas de alta. Con uno, Antonio López Moreno. Ya la información más reciente de este caso, ya subió a 7 el número de víctimas mortales por el uso de estos sueros vitaminados en Sonora. La cifra de fallecimientos presuntamente relacionados con la aplicación de estos sueros en Sonora aumentó a 7 tras la apertura de una nueva carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Estatal. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, y dando seguimiento a esta importante información. Y bueno, platicarles también que el familiar de 3 personas que recibieron este suero señaló que luego de la aplicación en casa de su hermana, porque hay que decir que estos sueros pues mandaban a enfermeras a aplicarlos a los domicilios, pues empezaron a sentirse muy mal los familiares, a las personas a las que se les aplicó, al grado que tuvieron que llamar a la Cruz Roja. Pero al no llegar la ambulancia, recurrió al médico de la clínica, quien no supo explicarles lo que sucedía. Veamos este testimonio. Se lo pusieron a las 3 personas, a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, y cuando se retira la enfermera de ahí de la casa, pues mi hermana se empezó a poner muy mal, tan mal que yo pues empecé a hablar a la Cruz Roja y nunca me mandaron la ambulancia, me decían que había en espera de unidad y así. Yo tardé como 1 hora andando y nunca llegó nadie a la Cruz Roja. Entonces decidí marcarle. En ese momento, pues de la desesperación, habló a la enfermera y le digo, oiga, necesito que se venga rápido porque mi hermana se puso bien grave. Entonces la enfermera optó por ir por el doctor y llevarlo allá a la casa. Entonces fueron, el doctor llega, le toma la presión y pues percata que está mal, porque no tenía presión mi hermana, no tenía nada de presión. Se retiran de ahí y al tiempito así que nos quedamos con ella, con mi hermana, pues empezó a empeorar y a decir que le hirvía la sangre, que le estaba quemando, muy feo, que no podía aguantar. Entonces decidí yo llevarla al hospital. Cuando llegó al hospital, entre 12:30, por ahí más o menos, no recuerdo bien, pues llegué pidiendo ayuda y la verdad no, o sea,
no me dieron atención. Y este caso ha sido muy controversial, quedan muchas preguntas en el aire, la gente en redes sociales sobre todo teoriza, ¿no? ¿Son necesarios estos sueros? ¿Cuáles son los riesgos de aplicarlos fuera de una clínica? Y para hablar de esto vamos a analizar esta problemática con el médico internista Francisco Moreno, quien nos toma este contacto para platicarnos un poco más sobre lo que hay detrás de esta problemática. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Les saluda Rocío Ireta y mi compañero Pablo Valdés. Buenos días, Rocío. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda tu audiencia. Pues esto lo que marca es la gravedad que puede implicar el usar soluciones intravenosas, quiere decir que van directo a la sangre a través de una vena, y que la mezcla de estas sustancias, pues si hay una sustancia tóxica va a pasar directamente al torrente sanguíneo. Segundo, si esta se llega a contaminar con alguna bacteria, esto lo vivimos el año pasado con unos recién nacidos que a través de alimentación parenteral se contaminaron de una bacteria. Bueno, pues esto puede ser algo similar. Las centrales de mezclas donde se realizan estos deben de tener pues altísimo nivel de seguridad, y todo por aplicarse medicamentos, vitaminas, suplementos que ni siquiera están certificados o hay ninguna evidencia científica de que eso pudiera tener un beneficio alguno con la persona. Doctor, lo saludo con muchísimo gusto aquí, Pablo Valdés. Pues bueno, todo parece indicar que para algunas personas se ha vuelto una moda, sobre todo, pues bueno, cuando tienen resaca, después de haber ingerido alcohol la noche anterior, de haberse desvelado, etcétera, de haber tenido excesos, y muchas personas lo aplican para que vayan a sus domicilios y les apliquen este tipo de sueros, pero ya vemos el riesgo que se llega a correr. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, la resaca que comentas, pues es una deshidratación. Realmente mucha gente que toma alcohol, el alcohol es un diurético, es una sustancia que inhibe una hormona que se llama la hormona antidiurética, y entonces pierdes agua. Y lo que haces es, y por eso cuando tienes una resaca, lo que haces es tomar mucho líquido. Nos hemos vuelto la generación de que quiere todo en un segundo, en un minuto. Claro. Es decir, queremos resolver los problemas que hay de la manera más rápida posible. Y entonces, pues en lugar de tardarte 3 horas en tomarte agua, pues quieres que te pongan un suero, y lo único que están haciendo es hidratarte, pero si te están hidratando por la vena, puede pasar alguna sustancia tóxica a tu torrente sanguíneo, lo que no sucede cuando tú tomas líquido, porque pues tienes la barrera del tubo digestivo que evita que pasen bacterias. Y lo peor que te puede pasar es que hagas una cosa que se llama choque séptico, que es que haya bacterias, promuevan una inflamación en tu sangre, y eso pues tiene un 30% de mortalidad en personas sanas. O sea, no tiene que estar alguien enfermo para que esta sustancia pudiera generar un problema. Hemos visto que las edades de las personas que han fallecido por estos sueros, pues son gente joven, gente que no tenían un problema médico previo. Doctor Francisco, si ya de por sí hacer esta administración intravenosa es riesgoso, ¿qué otras cosas salieron mal en esta aplicación? Es decir, se hizo fuera de un espacio controlado, sin poder controlar la inocuidad. También el hecho de poder, incluso los familiares señalan que se reutilizaron algunos materiales para hacer la aplicación entre un paciente y otro. Si nos pudiera dar un listado de todo lo que se hizo mal con estas aplicaciones, por favor, doctor. Mira, empezando porque esto puede provocar un daño inmediato si tú pones una cantidad anormal de alguna de las sustancias. Por ejemplo, si ponen potasio en exceso, es un electrolito que se usa muchas veces para rehidratar. Pero si tú pasas más potasio del que necesita una persona, puede tener incluso un paro cardiorrespiratorio por la aplicación de esta sustancia. Puede ser que haya una sustancia tóxica que vaya a dañar alguno de tus órganos, principalmente el hígado, los riñones, que son los que se encargan de eliminar estas sustancias. Y puede además ocurrir una contaminación por alguna bacteria, hongo, un microorganismo ajeno que te genera este problema que comentábamos, que se llama choque séptico. Entonces, empezamos porque hay que conocer cuáles son las sustancias que te van a aplicar, si algunas de esas sustancias pueden provocar algún problema en tus órganos.
hay gente que ha tenido problemas hepáticos severos del hígado, en donde han requerido trasplante del hígado por tomar una cantidad de suplementos inadecuada que contiene alguna sustancia que te puede producir un daño. Entonces, es desde la sustancia, el tóxico, la preparación del suero que te van a aplicar. Si este se prepara en una zona que no está aséptica, se contamina y entonces te van a pasar bacterias u hongos junto con esa solución, lo que te puede provocar que tengas un daño posterior y como en este caso, desafortunadamente, la muerte de ya 7 personas, hasta donde entiendo, creo que hoy se documentó una 7ª persona más que ya falleció por esta sustancia. Así es, doctor. Y bueno, también si le sumamos a todo esto que ya comenta, el tema de que asistió una enfermera a aplicar estas soluciones, estos sueros vitaminados a los hogares, los canalizaba, ¿no? Les ponía pues esta aguja, ¿no? En la vena y se iba la enfermera. Y una vez que se consumía el suero, los pacientes eran los que se retiraban la vena. ¿Qué riesgo hay con eso? Pues evidentemente todo este tipo de procedimientos necesitan hacerse con la mayor asepsia, es decir, con la mayor limpieza, en donde lo que intentas es que no se rompa ninguna de las barreras de esterilidad, porque, insisto, lo que tiene que pensar la gente es que lo que te estás poniendo está pasando directamente a la sangre. Las barreras naturales que tenemos, como la piel, el tubo digestivo, todo eso se pierde porque está pasando directamente a ese lugar. Y pues si la persona va a retirarse la aguja, pues puede estar su mano contaminada y en el momento que realiza esa maniobra puede contaminar ese sitio y llevar a cabo y tener un problema. Ahora, aquí da la impresión de que el líquido que prepararon estaba contaminado, porque Claro. si esto fuera un caso aislado, pues dirías, puede haber sido que la enfermera no se lavó las manos, pero aquí da la impresión de que la sustancia que se administraron estaba contaminada y eso pues evidentemente puede afectar a cualquier persona que se inyecte bacterias en la sangre, pues es realmente lo que hicieron, inyectarse sustancias tóxicas, en este caso microorganismos, es como si tú agarras y te inyectas directamente a la sangre, pues una sustancia contaminada con bacterias, pues vas a tener una reacción que te puede llevar a la muerte. Por supuesto, doctor. A ver, ¿qué recomendaciones puede darle a las personas que nos están sintonizando y que a lo mejor hay personas que se aplican estos sueros de manera frecuente y que van a sus domicilios a aplicárselos? ¿Son recomendados, no son recomendados? O antes de aplicarte este tipo de vitaminas, pues hay que acudir a un médico, ¿no? Para ver si las necesitamos o no. Exacto, o sea, pues se ha vuelto algo muy común a través de las redes sociales, como hasta una moda, ¿no? De que artistas o personas influencers que se aplican esos tipos de medicamentos y que dicen que después de eso se sienten muy bien. Evidentemente lo único que están haciendo es hidratarse en forma adecuada. La mayor parte de la gente que tiene una buena nutrición, que tiene una buena alimentación, no necesitan un extra de vitaminas. Existen trastornos médicos en donde puedes tener mala absorción de algunas de las vitaminas, o se ha visto que la vitamina D3, que es útil en ciertas situaciones, sobre todo después de la menopausia en mujeres, para que no pierdan pues la densidad ósea. Pero la realidad es que esto se ha vuelto más una moda que algo que realmente científicamente se haya demostrado que se necesita. Es decir, la mayor parte de la gente no usa sueros y no les pasa absolutamente nada y tiene una vida normal. Pero esto de estoy recibiendo algo que me hace sentir mejor, pues tiene mucho efecto placebo. El efecto placebo es algo que me dicen que me va a funcionar y que mi mente misma me ayuda en el sentido de que yo siento que sí me está ayudando, ¿no? Sabemos que 30% del efecto de cualquier sustancia tiene un efecto placebo. Si te lo venden bien, pues tú lo vas a sentir como que es muy bueno, ¿no? Y esto, con las redes sociales y con toda esta situación, pues explotan esa sensación de que, ay, mira, yo me puse esto, te vas a sentir súper bien. Ya vas con la mente de que me voy a poner esto y me voy a sentir súper bien. Pero pues evidentemente es nada más una cuestión de tipo anímico, no es una sensación real, no es un beneficio corporal, no es algo que te va a ayudar a sentirte mejor por largo tiempo, que va a beneficiar tu cuerpo en algún sentido.
Gracias, doctor, por este análisis. Francisco Moreno, infectólogo e internista. Por este análisis y por supuesto pues estaremos en contacto constante para seguir dando detalles sobre la importancia de no utilizar prácticas únicamente por moda. Muchísimas gracias, que tenga buen día, doctor. Buen día a todos y la alimentación es la mejor vitamina, así Claro. es que a comer bien. Así de fácil. Muchísimas gracias, doctor. Gracias al doctor. Hasta luego. Al doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista del ABC. Y bueno, vamos ahora, además de analizar las consecuencias médicas a la salud, que bueno que esto ha sido catastrófico, ya 7 personas han perdido la vida por suministrarse estos sueros vitamínicos, pues también debe haber acciones legales. Y para ello vamos a comunicarnos con la abogada Marcela Torres. Abogada, la saludamos con muchísimo gusto, mi compañera Rocío Ireta y un servidor Pablo Valdés, pues para platicar de este tema, de esta terrible situación y bueno, cuáles son las consecuencias legales y sobre todo saber la cadena de responsabilidades, porque bueno, puede haber señalar, digamos, directamente al médico, al dueño de la clínica, pero también debe haber una cadena de responsabilidades desde quién le dio las autorizaciones. No lo sé, usted sabe más. Lo saludamos con muchísimo gusto. Muy buen día. Hola, muy buen día. Es bien importante lo que acabamos de escuchar del médico. Si se fijan, es una cadena de custodia de cuidados, desde el catéter, desde dónde venían los sueros, desde cómo se estaban, quién los indicó, cómo los indicaron, cómo se aplicaron. Ok, a esto le llamamos deber de cuidado. El deber de cuidado, ¿de quién era? Ahí es donde entra la fiscalía. ¿Cómo investiga la fiscalía? La fiscalía ya resguardó expedientes, ya resguardó el material, ya resguardó para poder saber. Existen varias normas mexicanas, una muy importante en este tipo de procesos de negligencias médicas. Estamos hablando de el deber de hacer un expediente médico por cada uno de los pacientes que ya están en fiscalía. El médico, en estos casos, generalmente en derecho siempre decimos que el que dice algo lo tiene que probar. En el caso de médicos, ya hay un criterio de la Suprema Corte donde es el médico el que tiene que probar también con su expediente. Entonces, estaríamos ante un homicidio culposo. ¿Por qué un homicidio culposo? Lo establece así toda la República, pero el análisis viene siempre del Código Penal de donde ocurrieron los hechos, que en este caso es Hermosillo, Sonora. Entonces, ¿quién tenía el deber de cuidado? ¿Dónde estuvo la negligencia? Esta persona pudiera ser responsable de homicidio culposo. Inclusive hay un delito que establece el código, de este mismo Código Penal, donde se da una sanción de suspensión de hasta 5 años de la profesión en el caso dado que sea el médico. Entonces, aquí hay que determinar, según la investigación que haga la fiscalía, si los sueros estaban contaminados, si no se resguardaron adecuadamente, si fueron el catéter. Entonces es muy pronto también para saber en dónde estuvo o si fueron varias las personas las que no tuvieron este deber de cuidado. Abogada Marcela, buenos días. Le saluda Rocío Ireta. Preguntarle, no hay más detalles sobre la calidad, solamente se sabe que se tiene plenamente identificado al señalado. Hablar un poco hipotéticamente en caso de encontrarse responsable al médico también, estas penas se harían extensivas, me imagino, al personal que operaba junto con él. Además de la pérdida de la licencia, ¿qué es lo que ocurriría a él y a su personal? ¿A qué se enfrentarían de comprobarse esta culpabilidad? Bueno, este mismo Código Penal, pero además las responsabilidades médicas serían cada quien el grado de participación que tuviera en relación a cuántos deberes de cuidado se... escuchaba yo la triste historia de una serie de negligencias del hermano de una de las personas fallecidas, donde los dejan irse con el suero a su casa. O sea, sí. No imagino yo ir con un suero, o sea, para mí eso ya también es algo que no establece una norma, que no establece la forma en la forma adecuada de aplicarlo. Además, esta persona lleva a su hermana
al médico a decir se siente muy mal, dice que le dan un paracetamol. Estamos hablando también de otra negligencia médica, de regresarla sin unos debidos análisis de qué es lo que le estaba pasando a esta persona. Entonces estamos hablando de reparación del daño, de suspensión inmediata. O sea, aquí hay responsabilidades penales, civiles, administrativas, en relación a la reparación del daño a las víctimas indirectas, que son las personas, en este caso, si tenían hijos, si dependían sus papás de ellos. Entonces, estamos hablando de que sí habría sanciones también para todo el personal médico. Cuando hablamos de responsabilidades médicas, incluso pensamos muchas veces que las responsabilidades médicas solo son para el médico e inclusive para las enfermeras, pero también estamos hablando del personal administrativo cuando hablamos de un tipo de clínica de estas. Incluso también ya la Suprema Corte ha avanzado mucho en relación a las responsabilidades en este tipo de casos, donde hay una obligación subsidiaria de responder económicamente cuando se trata también de clínicas o incluso del IMSS. Marcela, ya que hablas justo del tema de las clínicas, ¿es legal poner este tipo o aplicar este tipo suministrado por vía intravenosa en este tipo de clínicas que son homeopáticas? Yo creo que falta mucho por regular todavía. Habría que ver si tenía los permisos de COFEPRIS o COESPRIS, ya sea la estatal o la federal. Cuando hablamos de un establecimiento de este tipo, tiene que tener ciertas regulaciones, ciertos permisos. Ahí la autoridad sanitaria entonces también tiene cierta responsabilidad. También está dentro de esta cadena de responsabilidades, abogada, de las que estamos comentando. Otra cuestión es la manipulación de los propios sueros, porque también, bueno, están diciendo de dónde vienen, de qué laboratorio. Sí, bueno, pero tomaban el suero de un laboratorio en específico y el mismo médico en la clínica junto con el personal pues agregan las vitaminas y agregaban todo esto para que adquiriera cierto color y la gente se lo pudiera aplicar pensando que se estaba poniendo vitamina B, etcétera. Aquí hay muchas cuestiones a analizar. Sí, incluso se habla de un suero artesanal. Entonces, aquí te digo, aquí falta mucho porque la fiscalía investigue de si el suero por sí solo estaba contaminado o contenía algo que pusiera en peligro la vida. Entonces, yo creo que es una cadena de negligencias que debe de ser investigada. Escuchaba yo al laboratorio que se deslinda, pero bueno, quien tiene que deslindar es fiscalía. Y hay otro punto, abogada, que no es un hecho aislado. Ya son 7 personas las que han perdido la vida por esto. Así es, y todavía creo que quedan 2 personas en terapia intensiva. Entonces, la responsabilidad es por todos. Se imputa un delito por cada una de las personas. A esto le llamamos, se van sumando las penas a los responsables, a él o los responsables que estén en este caso. Muchísimas gracias. Brevemente, antes de despedirnos, me gustaría preguntarle qué es lo que le recomienda jurídicamente ahora, qué pasos a seguir a todos los afectados para también poder acceder a todos estos mecanismos, tanto la indemnización, etcétera, dependiendo de cómo vayan avanzando las investigaciones. Pero bueno, de primer momento, ¿qué les recomendaría? Muchas gracias por preguntarlo. Siempre me gusta dejarles un poco de herramientas gratuitas porque muchas veces es bien complicado consultar con un abogado o muchas veces, como decimos acá en México, sale más caro el caldo que las albóndigas. Hay algo que se llama la CONAMED. Cuando tú tienes una negligencia o sientes que no fuiste atendida adecuadamente médicamente, googlea en tu estado, en tu ciudad, CONAMED Sonora, CONAMED Chihuahua, CONAMED Ciudad de México, y es un ente que de manera conciliatoria llega a un acuerdo, ya sea para que restituya el daño que te hicieron o se te ayude. Pues muy bien, Muchísimas abogada. gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo pues esta charla, entender un poco también hacia dónde tiene que ir el camino legal, porque sí, si bien lo más importante es el tema de la salud, pero bueno, también viene un tema legal de por medio. Gracias, abogada Marcela Torres. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Buen día. Pues sí, ahí las aclaraciones legales también, porque también, por supuesto, hay consecuencias de este tipo en este tipo de hechos que han sido fatales, ¿no? 7 personas que han perdido ya la vida y 2 que se encuentran en estado grave todavía.
Y para más detalles de este caso lamentable está nuestro compañero Antonio, corresponsal allá en Sonora, para que nos cuente un poco más qué es lo que se sabe, qué es lo último que se ha sabido respecto al rastro de este doctor. En fin, más detalles. Muy buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rocío y Pablo. Comentarles que la Fiscalía de Sonora ya inició una nueva carpeta de investigación que eleva a 7 el número de muertes asociadas al uso de sueros vitaminados en esta entidad. El caso más reciente corresponde a Lucero del Carmen Luna Ramírez, una jovencita de 19 años, quien murió el pasado 22 de febrero, luego de someterse a un procedimiento en la misma clínica relacionada que estaba a cargo del doctor Maximiano N. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que ya contabilizan 7 carpetas de investigación abiertas por estos hechos, aunque serán las autoridades de salud quienes establezcan pues cuáles fueron las causas definitivas de esos decesos. Ya se actualizó una conferencia matutina que sería posiblemente alguna contaminación bacteriana, sin embargo, eso se va a determinar en los próximos días. Comentar finalmente que ya se reportan 11 personas afectadas. Actualmente hay una persona hospitalizada con diagnóstico reservado, mientras que hay 2 que lograron recuperarse y fueron dadas de alta. Es el reporte desde el estado de Sonora. Muchísimas gracias, Antonio López Moreno, nuestro corresponsal allá en Sonora. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en las próximas horas, porque al parecer las víctimas continúan aumentando desafortunadamente. Que tengas muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros, y muy pendientes. Gracias. Pues